Vamos a hablar ahora con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Doctor Rodríguez Mackey, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, y con todos ustedes, amigos. Es un tremendo gusto, un honor conversar con usted. Queríamos su impresión, en principio general, sobre lo que está pasando en los diversos países del globo terráqueo frente al tema del coronavirus. Por ejemplo, el asunto de Estados Unidos, que la información dice que se ha convertido en el centro de la pandemia. Lo que está pasando en España, que es después de todo una buena noticia porque ya están pasando a otra fase y la situación ya no es la de hace varias semanas, pero lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en el Perú. Cuéntenos su impresión general sobre cómo estamos enfrentando en el globo terráqueo el coronavirus, por favor. Fíjate, Rodolfo, una pregunta de esa naturaleza inmediatamente nos hace auscultar el mundo. Son más de 5.100.000 los contagiados en todo el planeta, una cifra, un número jamás creído desde que comenzó la pandemia, pero es una completa realidad, y 335.000 muertos, es decir, una cifra que revela y refleja el impacto letal de una pandemia para una sociedad internacional que ha sido dislocada y cuyos niveles de reacción han sido distintos en cada uno de los países, como muy bien estás graficando. Es decir, mientras para algunos países, como los europeos, caso España, Italia o Francia, que vimos hace un mes unas cifras en ascenso y que hoy están en declive con apenas, hay que decirlo en cifras, 80 o 100 muertos cuando fueron 900 u 800 muertos diarios, evidentemente supone una tónica para ellos de salida, con medidas que van combinando el final de los confinamientos con medidas de reactivación, pero en otros casos, como el caso de Estados Unidos de América, donde todo sigue en ascenso. Es el primer país con contagiados que supera el 1.600.000 y será en pocos días el país que tiene 100.000 muertos, van 94.000, cuidado con eso. Y allí las medidas también significan pugnas entre el gobierno central, el gobierno estadounidense y los estados, los gobernadores, porque unos quieren todavía mantener, como en Nueva York, las medidas de salubridad que amerita, y en otros casos la propia Casa Blanca quiere levantarlos. Y en América del Sur, pues el tema es más explosivo porque nuestra región ha seguido el decurso de la fase explosiva del contagio. Primero en Wuhan, luego se va a Irán, enseguida Europa, Estados Unidos y América Latina, donde ya el Brasil es el tercer país en el mundo con contagiados. Entonces, estamos viendo aquí cifras que preocupan y muchísimo a un Brasil que tiene casi 21.000 muertos. Cuidado con eso. Y entonces, claro, frente a los casi 300.000 contagiados que tendrá en poco tiempo, pues un Brasil con 208 millones de habitantes nos muestra mucha preocupación en la región. Y tenemos casos atípicos porque si bien el caso de México y el caso de Chile tienen casi los dos 60.000 contagiados, en México hay 6.000 muertos y en Chile solo 620 muertos. Mira los comportamientos diferenciales. O el caso de Ecuador, que tiene 35.000 muertos, la mitad de los dos que he referido, pero tiene casi como el Perú, casi 3.000 muertos.
Entonces, estamos aquí ante una situación muy compleja y en ese ámbito nuestro país, que está en el puesto 12, lamentablemente, con cifras que superaron los 100.000 contagiados, 109.000 para ser más exactos, y los más de 3.149 muertos a la fecha. Todo esto significa, Rodolfo, que tenemos que empezar a mirar con pinza las medidas hacia adelante. Y yo sé que hay una pugna entre levantamiento de cuarentena y mantenerlas, sí. Pero comprenderás que la vida tiene como bien jurídico intangible y superior que ser estimado en toda la dimensión. Es verdad también que la recesión económica está campeando en el sistema internacional, pero una medida mixta creo que sería la más adecuada en el sistema internacional, en los diversos países, porque así como tenemos que entender que hay que cuidar la vida, también hay que suponer que la gente tiene que salir a buscarla porque de otra manera puede también colapsar. Así es. El Colegio Médico del Perú, ya que usted ha hablado ya del país ahora, el Colegio Médico del Perú ha planteado una cuarentena focalizada, y ha hablado provincial, regional, distrital y hasta de barrios. ¿Cómo podríamos manejar desde su punto de vista este tema de la cuarentena? Yo sé que al final la decisión la va a tomar el presidente, pero quién sabe, puede estar viéndonos, así que escucharlo al doctor Rodríguez Mackey sería interesante, porque a partir de eso él podría tomar una mejor decisión. Fíjate, Rodolfo, yo me quedo con la tesis mixta. En el caso peruano, como ya estás refiriendo, se ha localizado aquellos lugares del país donde los focos de la infección están en una fase de infestación realmente desmedida. Estamos hablando de nuestra propia capital, del norte, Loreto, Piura, Lambayeque, y no es la misma realidad que en, por ejemplo, la Sierra del Perú, no es la misma realidad. Entonces, creo que en aquellos lugares donde existen evidencias concretas de un alto número de infectados y de muertos, pues allí hay que mantener las medidas, y dentro de ellas esas que ya están cobrando a mi juicio bastante buen criterio de focalizar, localizar aquellos lugares donde también hay un comportamiento mucho más feroz por parte de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de Lima, comenzó, como sabes, en las fases, en los sectores socioeconómicos B o A, como fue el caso de Surco, sí. Algo, La Molina y bastante Miraflores, pero luego se expandió la zona periférica de Lima, y entonces, claro, hay que tomar medidas para aquellos lugares, aquellos distritos donde la infestación es mayor, aquellos lugares donde hay una mayor concurrencia de gente. Los mercados en las zonas populares son una bomba de tiempo. Entonces, creo que hay que protocolizar cada una de las acciones. Puede cansar o puede verse como tedioso, pero no tenemos otra alternativa si queremos salir de las casas para iniciar el proceso de reactivación económica. Entonces, hay que normativizar cada conducta humana. Puede, repito, ser de alguna u otra manera hasta lo más tedioso posible para algunos sectores, pero comprenderás que los peruanos no somos disciplinados en general para asumir un mandato y tener una conducta de vida. Por eso es que hay infestación. Por falta de una precisión por parte de la gente en asumir lo que significa el código de disciplina ante un mandato, y también hay que decirlo, por la ausencia de política de Estado que no se construye de la noche a la mañana. Claro. Aquí esto es un asunto del tiempo.
Si nosotros tuviéramos una verdadera política de Estado construida a largo plazo, tendríamos escenarios de crisis muy bien solventados. En estos momentos tenemos, Rodolfo, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que hacen un trabajo extraordinario, pero cuidado con eso, que no solamente es un trabajo de las Fuerzas Armadas, también la civilidad, el sector privado, el aparato burocrático, todos tenemos que contribuir, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo este cuadro que todavía no tiene el objetivo esperado, que es una mitigación de la pandemia que sí nos ha cambiado prácticamente la vida cotidiana a limeños, a los peruanos en general y al mundo entero. Muy bien, una última pregunta y con una respuesta breve porque ya nos están haciendo señas, doctor Rodríguez Mackay. Hemos hablado del tema de cómo está la situación en el mundo y todo eso, pero la pregunta está más, digamos, especificada en el tema del trabajo, ya más allá de que cada país tiene su propia historia, sus propios antecedentes, el tema de la corrupción, las decisiones que cada gobernante ha tomado o ha dejado de tomar o ha tomado mal para que la pandemia en su respectivo país sea manejada y no haya una suerte de desmanejo de la situación. ¿Usted cree que el tema de las medidas gubernamentales en el globo terráqueo ha tenido mucho que ver con esto? A ver, yo soy un analista que siempre cuando hago una proyección de reflexiones trato de ser lo más positivo. Y lo que yo creo más bien es que mirando al planeta ha faltado una articulación, sobre todo tratándose de una pandemia que tiene carácter planetario, transversal, atraviesa a todos, niveles de coordinación. Hay países como el Perú que está en cola de espera y todavía no recibe las pruebas moleculares porque los países poderosos las tienen. Y entonces, claro, las medidas son gubernativamente intraestatales, unilaterales, hay mucho individualismo. No se está trabajando el sistema de cooperación internacional y de coordinación internacional que para estos momentos debería haber. Y la ONU, a mi juicio, tiene un rol capital que cumplir, más allá de estar una de sus agencias como la Organización Mundial de la Salud, entretenida, a mi juicio, en con quién solventar la investigación sobre la vacuna, o con Estados Unidos de América, que casi prácticamente le quita la ayuda, o con una China que aparece casi con un tono misericordioso. Cuidado con eso también. Nos está faltando mirar el mundo desde un plano más solidario, como corresponde en estos momentos al sistema internacional. Y a partir de allí, concatenar esfuerzos, y se puede mitigar, se puede verificar cada uno de los planos que son distintos, pero se pueden verificar de manera conjunta con un ejercicio global. Y ahí las diplomacias tienen un rol muy importante que cumplir. A ver, un buen o un mejor trabajo de Jair Bolsonaro en Brasil y de Donald Trump en Estados Unidos, para hablar solamente de dos ejemplos, ¿hubiera amenguado el número de infectados y de muertos en sus países? Acabas de decir el segundo factor que yo quería puntualizar. Mucho tiene que ver la persona, el actor visible. Tiene que ser muy comprometido y muy involucrado con la naturaleza de una pandemia. No estamos viendo lamentablemente ese mismo tenor de roles en dos jefes de Estado de dos países importantes. El primero, Estados Unidos, muy reticente y queriendo levantar las cuarentenas, y el segundo a implementarlas. De manera que hay que ir a tono con lo que está pasando en el mundo entero, que no es difícil suponer que genera problemas comunes, y allí los jefes de Estado tienen mucho que ver en la dinámica decisional de lo que le pueda pasar a cada uno de los países.
Muy bien, doctor Rodríguez Mackey, ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos. Encantado, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ha sido el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.